Buenas tardes. Continuamos con nuestro plan de lectura. Estamos en el día 104. Estaremos en el libro de Levítico, capítulo 12, y el libro de los Hechos, capítulo 11. La purificación de la mujer después del parto. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Si diera a luz hija, será inmunda 2 semanas. Conforme a su separación, y 76 días estará purificando su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para que diera a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas y 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Bien, vamos a Hechos. Informe de Pedro a la iglesia en Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por el orden sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando. Vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un lienzo que descendía por las 4 puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mi casa de Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entraron en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino a los judíos.
pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego la noticia de estas cosas ha oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos con propósito de corazón permaneciesen fieles en el Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud fue agregada al Señor. Después Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y llevándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, los cuales en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos, hermanos de Bernabé y de Saulo. Hechos capítulo 12. Jacob muerto, Pedro encarcelado. Aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiesen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro es librado de la cárcel. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas. Los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle. Luego el ángel se apartó de él, y entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo hacer saber esto a Jacob, a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo poco alboroto entre los soldados sobre los que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a muerte.
Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Muerte de Herodes. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron Blasto, que era camarero mayor del rey. Pedían paz, pero porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes vistió de ropas reales, se sentó al tribunal y les arrengó. El pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres. Ayúdanos, Padre, a seguir permaneciendo en ti, en tu palabra, saber que tú cuidas de nosotros, que tú nos ayudas en cualquier dificultad. Ayúdanos a ser hombres obedientes y que podamos confiar en lo que tú nos has dejado, esta palabra escrita, fiable, y poder confiar en ella, Señor. No tener temor de padecer por causa de ti. Ayúdanos a tener esa valentía, Señor. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.